¿Aló? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Estamos aquí o no estamos? Por el fuego. ¿Qué significa el fuego? El fuego significa el proceso. El fuego significa el momento difícil. El fuego significa el procesamiento que todos tenemos en el camino de Dios. El fuego significa el purificar el oro para que quede el oro limpio y el oro de 24 quilates. El fuego significa que Dios está trabajando en ti. Aleluya. Dile al que tiene a tu lado, si te estás quemando es porque Dios está trabajando en ti. No importa cuál sea el momento difícil, pero lo que más me gusta de Nehemías es que Nehemías tenía buena casa, tenía buenos autos, tenía buen dinero, tenía una buena posición. Él no tenía por qué enredarse en esos problemas. A la final él realmente no había nacido allí. A la final él vivía en otra nación. Pero Nehemías asumió el problema como suyo. Y Nehemías dijo, no. Y le dijo a esta gente, venid. ¿Y qué fue? Y me gusta esto. Y edifiquemos el muro de Jerusalén. Dile al que tiene a tu lado, edifiquemos. Porque es más fácil destruir que edificar. Es más fácil que uno hable mal del otro. Es más fácil que hablemos mal de la iglesia. Es más fácil que hablemos mal del hermano. Es más fácil que hablemos mal de los pastores. Es más fácil. Pero edificar se hace difícil. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí saben pegar un ladrillo? 1, 2. ¿Se da cuenta? Y el resto 3. Que el ladrillo quede bien pegado. Yo lo puedo poner ahí. Una cosa es que usted coja un poco de mezcla y se la tire y usted lo ponga. Hay que ponerle nivel. ¿Qué más? Bueno, la pita, que es el mismo nivel. Hay que colocar no una cantidad de mezcla, sino la mezcla necesaria. Porque usted podría colocar una cantidad de mezcla, yo le colocaría, digo, para que pegue bien. Pero eso al final lo que hace es tumbarlo. O sea que edificar no lo hace todo el mundo. Levantar no lo hace todo el mundo. Pero si a usted y a mí nos dice, aquí tiene esta bola y desaparece, es facilito. De pronto hay esfuerzo, pero la vamos a tumbar porque a la final caiga para acá, caiga para allá, quede medio partido, se cayó. Por eso la gente, es más fácil destruir al hermano, es más fácil destruir la iglesia, es más fácil destruir a alguien que esté haciendo las cosas de Dios. Es más fácil destruir que edificar. Por eso toda esta gente no había edificado, porque ellos vieron eso allí y de pronto pasaban por ahí y veían un ladrillo y hacían ¡pam! Y lo terminaban de partir. Y el Señor le dice, Nehemías dice, vamos a edificar el muro de Jerusalén. Y le da la razón. Y dice, para que no estemos más en oprobio. Dile al que tiene a tu lado, cuando edificamos, la vergüenza de nuestra vida se va. Se lo voy a colocar de esta manera. Una mujer prostituta vive en el barrio, vive en la calle, usted sabe que trabaja en eso. ¿Qué hacen las mujeres cuando la ven? La señala. La señala. Y empiezan a decir, ahí va. Vino a las 11, vino a las 2 de la mañana. Compró, mira, salió a comprar desayuno, mira, ¿sabes? Y usted sabe todo lo que empezamos nosotros en nuestras cabezas a pensar, a imaginar y a hablar. Pero cuando esa mujer decide convertirse a Cristo y entonces ahora se consigue un esposo y de paso un pastor, entonces la gente empieza a decir, ya no hablan de la prostituta, ahora hablan de la pastora.
¿Sabe qué? El oprobio se fue. Ahora Dios cambió la vergüenza y la cambió en gozo, en alegría y en un buen estatus. Lo que te quiero decir es que si le edificamos, si levantamos la casa de Dios, nuestra casa será edificada, nuestra vida será edificada, nuestro negocio será edificado, porque todo comienza en la casa de Dios. Escúcheme bien. Todo comienza cuando tú aprendes a edificar en la casa de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo que dice el libro de Ageo? El libro de Ageo capítulo 2 dice que Dios permite que vinieran circunstancias sobre el pueblo, que aunque sembraban mucho, recogían poco, que aunque se esforzaban para hacer las cosas, no había producto. Y la pregunta es: ¿por qué fue la causa? Dice Dios: porque cada uno corre a su casa artesonada. Todo el mundo está pendiente a lo suyo, todo el mundo está pendiente en pintar su casa, pero no la casa de Dios. Todo el mundo está pendiente en edificar la casa de cada uno, pero no la casa de Dios. Y eso trajo como consecuencia ruina y miseria al pueblo de Israel. Dile al que tiene a tu lado: si edificamos, la vergüenza se va. Es más, mira, cuando edificamos la casa de Dios, no nos vamos a acordar de la vergüenza pasada. Ni la gente va a recordar, sino que la gente ahora va a empezar a ver en la gloria de Dios. Ya no va a ser recordada como la pobrecita desventurada y desvalida, sino como aquella que tiene marido y tiene protección de parte de Dios. Pero necesitamos edificar la casa. Ahora dice: entonces les declaré como la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos. Me encanta esto. Levantémonos. Diga conmigo: levantémonos. Dígale: levantémonos y edifiquemos. Me gusta la actitud del pueblo, porque el pueblo reconoció el problema y dijo: vamos a levantarnos. Porque el trabajo en la casa de Dios no es solamente de los líderes. ¿Me está escuchando? Dile al que tiene a su lado: el trabajo en la casa de Dios no es de los líderes. Vamos, díselo: el trabajo en la casa de Dios no es de los líderes, es de todos nosotros. El pueblo fue el que respondió: levantémonos y edifiquemos. Y el pueblo se levantó. El pueblo se animó, el pueblo se motivó, el pueblo dijo: vamos. No se quedó quieto, sino que el pueblo se motivó. Reconocieron el problema, la dificultad. Escúcheme bien: para poder restaurar, lo primero que te quiero enseñar es eso. Para yo poder restaurar en mi vida, si yo estoy pasando un momento difícil, si yo caí espiritualmente, si caí en pecado, si algo está sucediendo, lo primero que tengo que hacer es reconocer que tengo un problema. Dile al que tiene a tu lado: reconoce tu problema. Reconoce que fallaste, reconoce que caíste, reconoce que pecaste, reconoce que te apartaste de Dios, reconoce. ¿Por qué no me está yendo bien en la economía? Entonces no lo reconozco. Entonces digo: no, es que mi problema es porque la economía mundial está mal. No, mis hermanos, si la economía mundial está mal, está mal, pero la economía de Cristo siempre estará bien. Entonces cuando yo bendigo la casa de Dios, entonces Dios bendice mi casa. Pero yo tengo que reconocer por qué no me está yendo bien. Tengo que reconocer que algo hice mal. ¿Usted cree que una mujer se va de la casa porque se va? No, algo el hombre hizo mal.
o algo la mujer hizo mal. Y ella tiene que reconocer que hizo algo malo. Porque el primer paso de la restauración es el reconocimiento del problema. ¿Y cuál ha sido tu problema? Y es lo que tienes que reconocer. Tienes que mirar dentro de ti y dices: yo cometí este error con mi esposo, con mi esposa. Yo cometí este error con mis hijos. Yo cometí este error con la economía. Yo cometí este error con Dios. Yo cometí este pecado y yo por eso estoy en esta situación. Señor, perdóname. Yo reconozco que esta es causa de mi pecado. Tenemos que reconocer. Cuando el pueblo le dijo a Nehemías: vamos a levantarnos, estaba diciendo: reconocemos que el pecado, que lo que hicimos anteriormente, que lo que nosotros realizamos fue causa de todo lo que está viniendo sobre nosotros. Dile al que tiene a tu lado: reconoce. Sin reconocimiento no vamos a detectar cómo vamos a salir del problema. Porque para tú salir del problema, tú tienes que reconocer que tienes un problema. Y tienes, en segundo lugar, tienes que reconocer qué es lo que ha provocado el problema, qué es lo que ha causado el problema, qué es lo que está teniéndote en esas condiciones en el problema. Yo tengo que reconocer mi problema. Gente que está en pecado y quiere salir del pecado, pero no reconoce que está en pecado. Ah, no, eso fue un errorcito que cometí. No fue un error, fue un pecado. No es que, lo que pasa es que yo estaba con rabia y le di un puñetazo a mi mujer. ¿Qué te pasaste? Tienes que reconocer que le doblaste la cara de un puñetazo. La mujer es delicada. Mire usted, ¿cómo le va a pegar a una mujer? La mujer tiene que reconocer si el marido, la situación con el marido, si ella lo provocó. Es que mi marido venía y yo no lo atendía. Entonces él mismo tenía que fritarse la empanada después de venir del trabajo, de esto. Él mismo tenía que irse a atender. Tienes que tener, sabes que tienes allí un problema. Porque tu deber como mujer es atenderlo cuando llega del trabajo. Entonces yo tengo que reconocer el problema. Hijos que no se están portando correctamente. Y eso causa problema en el hogar. Y para eso necesitamos reconocer nuestra condición. Mire, me encanta. Nosotros hablamos el viernes sobre el hijo pródigo. Y el hijo pródigo dice que cuando se fue de casa y llegó al estado paupérrimo que llegó, dice que un día volvió en sí. En otras palabras, empezó a reconocer y dijo: en la casa de mi padre mucho alimento, mucha provisión, mucho pan hay. Y él empezó a reconocer y a decirles: iré a mi padre y le diré que me perdone el pecado contra el cielo, contra él. En otras palabras, él estaba diciendo: reconozco que me porté mal, reconozco que tomé malas decisiones, reconozco que mi vida está como está porque no he hecho la voluntad del Padre, me aparté de la casa del Padre, la cobertura se me quitó. Y cuando alguien pierde la cobertura del Padre, entonces lo que viene son males. Tengo que reconocer mi condición. Ninguno de los que estamos aquí somos Superman. Usted tiene que reconocer que pasa una mujer por allí 90, 60, 90 con todo, con pantaloneta de baño que se le ven los cachetes, ya usted sabe. Y el hombre, no, a mí eso no me, a mí no. Tiene que reconocer que hay una debilidad. Para que empiece a restaurar esa parte en su vida, tenemos que reconocer que todavía hay debilidades. Porque solamente
solamente cuando reconocemos nuestras debilidades es que Dios opera. Dios no va a operar en alguien que se crea que es Superman. Dios opera en los humildes y en los sencillos que reconocen que lo necesitan. Solamente en ellos. Necesitamos restaurar la casa. Pero necesitamos reconocer lo que hemos perdido. Necesitamos reconocer que hemos fallado. Necesitamos reconocer que necesitamos fuerzas nuevas. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Necesitamos reconocer que necesitamos sobre todo a Dios. Nadie puede hacer las cosas sin Dios. Usted puede ser muy inteligente para sacar cuenta, pero si Dios no está contigo, tú puedes ser el economista más grande, pero te vas a bancarrota. Tú puedes ser el arquitecto más grande. Mira lo que sucedió en Medellín. Medellín, los antioqueños gozan de fama, de buenos constructores y todo lo demás. Y usted se da cuenta que en 3 años anteriores empezaron a caerse los edificios en Medellín por mala construcción y todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque estamos edificando, estamos construyendo, estamos levantando sin Dios. Tú necesitas reconocer que para poder manejar tu familia necesitas a Dios. ¿Sabes? Yo digo, el trabajo más terrible, más grande que hay es ser padre. Ser padre es una cosa de locos. Y necesitamos a Dios para poder guiar a nuestros hijos. Necesitamos a Dios para poder tener buena relación con la esposa. Usted sabe que la Biblia dice que seamos sabios con el trato de la mujer. ¿Y sabe por qué? Porque es que a la mujer no la entiende nadie. Aleluyota. Si hay un varón en esta sala que entienda a la mujer, deme la fórmula. El único que entiende es su constructor, Dios. Y por eso como hombre dice la Biblia que tenemos que ser sabios con el trato a la mujer. ¿Sabe por qué? Necesitamos la sabiduría de Dios de decirle: Señor, Padre, yo amo a mi esposa, pero hay momentos, Señor, que yo quiero ser David Copperfield, Padre, para desaparecerla. Pregúntale a don Pancho para que vea. Usted tiene como 20,000 desapariciones en la mente de él. Pero ¿cuál es el problema? Que no reconocemos que necesitamos a Dios. Los hombres somos un poco más simples. La mujer no necesita un libro para entender. Nosotros tenemos la mente muy pequeñita, así que somos muy simples para entender, muy básicos. Pero necesitamos a Dios y necesitamos reconocer que lo necesitamos. Dile al que tiene a tu lado: necesitamos reconocer para ser restaurado. Número 2. Tengo que estar dispuesto a comenzar de nuevo de cero. ¿Me está entendiendo? Dile al que tiene a tu lado: para restaurar lo que se había caído, tengo que estar dispuesto para comenzar de cero. En los años 80, uno de los hombres más ricos de China, de Corea del Sur, sufrió una pérdida escalofriante, a tal punto que este hombre quedó en ruina y fue tan fuerte el shock de que perdió todo su negocio, que perdió la conciencia. Lo llevaron a un reformatorio, pero la mujer de este hombre se congregaba en la iglesia del pastor Cho.
Y cuando esta mujer fue y le avisó al pastor Cho, que es de la iglesia más grande del mundo actualmente, dice la anécdota que el pastor Cho fue, oró, empezó a tratarlo, Dios lo sanó, Dios lo volvió a edificar y lo puso otra vez en una posición económica más grande de antes que la que antes tenía. Y dice que un día él colocó fábricas de sal. Y un día hubo un aguacero tan duro en Corea que se metió en las bodegas, en la bodega, y se llevó toda la sal. Cuando él llega, cuando el pastor Cho se enteró, llegó y dijo: si la primera vez este hombre se volvió loco por esta circunstancia, ¿ahora qué va a decir de parte de Dios? Se volverá, ahora sí, de manicomio. Y cuando él va llegando, dice él en su testimonio, que escucha una risa estrambótica y Dios se volvió loco. Entonces él con cuidado fue acercándose porque pensó que estaba gritando, y se acercó y el hombre ríase. Y entonces Cho como pudo, con temor, se acerca y le dice: hermano, tranquilo, no se preocupe, Dios está contigo, mire, descanse. Y él le dice: pastor, no estoy riéndome de locura porque haya perdido la conciencia, antes bien, porque ahora conozco a Dios, y si antes sin conocerlo hice lo que hice, después me dio la oportunidad, estoy seguro que Dios me volverá a levantar otra vez. No importa si nos toca levantar o comenzar de cero, pero si comenzamos de cero, agarrados de la mano de Dios, entonces lo que vayamos a hacer ahora será mejor que antes. Porque a veces hemos alcanzado algunas cosas, pero lo hemos alcanzado en mis fuerzas, en mis capacidades, en mi intelecto, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Pero otra cosa es edificar de la mano de Dios. Dile al que tiene a tu lado: puedes comenzar de cero. Dile: no te desinfles, puedes comenzar de cero. Mira, tú puedes comenzar de cero esa casa. Puedes comenzar de cero el propósito de ir a la universidad. Puedes comenzar de cero el anhelo de ese negocio que se te cayó, pero que lo puedes volver a levantar. Puedes comenzar de cero tu ministerio. No importa que haya caído, tú puedes levantarte agarrado de la mano de Dios. Tú puedes comenzar de cero, pero agarrado de la mano de Dios. ¿Sabes? Me gusta esto, porque muchas veces una de las cosas que menos queremos es volver a comenzar. Porque decimos: otra vez, de cero comenzar. Y ¿sabe? Me gusta porque la Biblia, en el capítulo 18, usted lo busca en su casa, el capítulo 18 de Jeremías habla de un alfarero. Y este hombre está sentado en su rueca tratando de hacer una vasija. Y cuando está haciendo la vasija bien bonita, la rueda, dice la Biblia, que se echó a perder la masa que él estaba haciendo. Pero lo que me llama la atención es que el alfarero no dice: ya me aburrí, ya me voy, ya. No, sino que dice la Biblia que comenzó de nuevo a hacerla de la mejor manera que él le parecía. Es decir, lo que el alfarero estaba haciendo era, y decía: ya aquel momento aprendí dónde estuvo los errores, dónde estuvo los fracasos, cómo no lo estaba haciendo, pero ahora voy a hacerla de una manera mejor. Yo vengo a decirte de parte de Dios: lo que comiences en este tiempo que dejaste botado en tiempos anteriores, vas a hacerlo mejor para la gloria del Dios viviente. Vas a ser mejor padre, vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor hijo, vas a ser mejor empresario, porque ya no vas a estar botando la plata, ¿sabes? Porque de pronto en aquel momento cogías el dinero, cogías la plata y la botabas, porque como estabas ganando, ahora sabes cómo invertir. Ya no te vas a quedar con los diezmos del Señor, sino que los vas a traer a la casa del Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios. Y se van los amenes, los aleluyas, los gloria a Dios cuando llegamos a ese pedacito.
Necesitamos volver a comenzar de cero. Usted necesita a veces echar hacia atrás para poder comenzar. Mucha gente cree que porque va acá adelante ya llegó está a llegar. No, escúchame bien, hay veces que hay que echar hacia atrás para poder llegar correctamente, porque no se trata de llegar, se trata de llegar correctamente. Dile al que tiene a tu lado: no te preocupes, comienza de cero. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo en Lucas capítulo 15? Usted va a encontrar el hijo pródigo, verso 11 en adelante al 32. Y usted va a encontrar al hijo pródigo que la actitud de él es comenzar de cero. Cuando él le dice al padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que estaba haciendo este muchacho es comenzar no solamente de cero, sino por debajo de cero. Pero él dijo: yo estoy dispuesto a comenzar de nuevo para que tú veas que ahora este hijo que ha venido no es el mismo que se fue. Aquel era un arrogante, un prepotente, un insolente, un agresivo, alguien que no te respetaba. Pero este vino por debajo. Cuando el padre ve la actitud del hijo, le dice: búsquenle la ropa, porque aprendió la lección. No importa si tenemos que comenzar de cero. Jerusalén tuvo que comenzar de cero, tuvo que tumbar los muros que estaban para levantar nuevos muros. Daba más trabajo, sí, pero no importa, comenzamos de cero. Pero el propósito es que Dios sea glorificado en nuestra vida. Dile al que tiene a tu lado: comenzamos de cero. Dile: borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No importa si fallaste. Escúchame bien, no importa si fallaste. No importa si te equivocaste. No importa si tenías un almacén con todo lleno y ahora lo que vas a colocar son 3 toallitas de esas de 1,000 pesos y de pronto 2 pantaloncillos que te conseguiste y 2 pares de medias. No importa, comienza de cero. Con la mano de Dios verás su gloria. El problema es que no nos gusta comenzar de cero. Pero tenemos que comenzar de cero muchas veces. Número 3. Tengo que volver a enfocarme y ver dónde tuve la equivocación. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de nosotros como seres humanos? Que nos desenfocamos. Diga conmigo: desenfoque. Diga conmigo: desenfoque. ¿Qué es enfocar? ¿Cuántas veces o cuántos han tenido un bombillo, una linterna? ¿Usted ha tenido una linterna? Usted ve que la linterna uno la coge así. Bueno, de pronto los jóvenes ya no conocen la linterna, porque ahora cogen el celular. Pero nosotros los mayores tuvimos linterna. Y la linterna uno la cogía de la cabeza y la movía y la direccionaba hasta que se enfocaba. Y yo me acuerdo que mi abuelito trataba de enfocarla y la ponía a que el punto quedara cerrado. Entonces él decía: está buena. A veces nosotros estamos desenfocados y el desenfoque nos lleva a perder, a destruir, a dañar. Pero cuando nos enfocamos nuevamente, entonces comenzamos a restaurar. Es decir, el enfoque, en otras palabras, es recobrar algo que perdí, que se llama visión. Diga conmigo: visión. De pronto has perdido la visión del trabajo. Has perdido la visión del negocio. Has perdido la visión de la familia, porque de pronto dices: ya esta mujer me tiene aburrido, ya son 10 años con ella, de estos 3 pelados. Y entonces ya empezaste a desenfocarte. Y entonces empiezas a ver la vecina que tiene el cuerpo de ¿cómo es que se llama ese? No de guitarra, sino de... No. Garpa. De violonchelo, de ese grandote. Y entonces empiezas a ver es a la vecina. Y entonces ya no te enfocas en lo que realmente vale la pena, que es tu esposa, que es tus hijos. Ya empiezas a ver a tu esposa vieja. Ya la empiezas a ver con canas. A tus hijos ya lo empiezas a ver como muchachos que friegan mucho. Y entonces empiezas a decir: ya ellos están grandes, ellos se pueden defender solos. Y entonces empiezas a desenfocarte y se destruye el hogar.
Tienes que volver a enfocarte. Tienes que darte cuenta que la mujer que tienes te ha aguantado 10 años. Esa fue la esposa que te dio Dios. Esa fue la sierva que el Señor te entregó. No importa cómo esté ahora. De pronto tenga el pelo blanco. De pronto tenga los ojos eclipsados en este momento. De pronto tenga un pie torcido. Pero fue la mujer que te ha aguantado estos 10, 15 años. Enfócate correctamente para que la veas verdaderamente hermosa como es tu esposa. Los hombres ni siquiera dijeron amén, ni siquiera por su mujer. Está la cosa fregada. Hay que enfocarse otra vez. Tu economía de pronto la perdiste porque conseguiste un buen empleo y te desenfocaste, empezaste a dejar de venir a la iglesia, porque el problema que tenemos es que cuando tenemos plata, entonces decimos no tengo tiempo. Empiezas a desenfocarte porque dices, ay, ya yo tengo a Dios cogido por la pata y yo le hago así, así, así y me sale la plática riqui. Y estoy desenfocado. Creo que lo que tengo es suficiente. Estoy desenfocado en el negocio que tengo. Ya creo que el negocio tiene que ser lo primero de mi vida. No, lo primero se llama Dios. ¿Cuál es su primer y último pensamiento? Ah, mi negocio, el empleo, el no sé qué, el ministerio. No. Nuestro primer y último pensamiento del día y de la noche debe ser Dios. Eso se llama enfocarse. Nehemías vino y se enfocó en lo que realmente necesitaba. Las murallas en aquel entonces eran como pared para impedir que los enemigos se metieran. Nehemías se enfocó correctamente. Dios, el problema aquí, por lo cual entran los enemigos, hay saqueo, hay destrucción constante, es que las murallas están en el suelo. El día que nosotros levantemos las murallas, ese día los enemigos no pueden entrar jamás otra vez a Jerusalén. Entonces Nehemías se enfocó correctamente y dijo, vamos a levantar la muralla. Porque el día que levantemos la muralla, el enemigo no puede entrar. Déjame decirte, el día que tú te enfoques bien, tú vas a saber por dónde entra Satanás. Tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer con tu negocio. Tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer con tu ministerio. Tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer con tu vida, con tu esposo, con tu esposa. Porque te estás bien enfocado. El gran problema de nosotros es que hemos perdido el enfoque. Dile al que tiene a tu lado, tú necesitas ir al oftalmólogo. ¿Sabe por qué la gente usa gafas? ¿Por qué? Nosotros los muchachos que tenemos buena vista lo usamos por elegancia. Eso está bien. Porque nosotros la usamos por elegancia. Por distinción. Los muchachos. Yo lo uso por distinción. ¿Ah? Por distinción. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se ha perdido. Y las gafas son para reforzar la visión